Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Hoy vamos a continuar repasando o viendo o reforzando el contenido de múltiplos y factores, al igual que los números primos y los números compuestos. Bueno, la idea es que este contenido quede bien afianzado para que más adelante, cuando pasemos a calcular el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, ustedes ya puedan distinguir los números primos y los números compuestos. Bueno, recuerden que este es un contenido que está totalmente ligado a nuestras tablas de multiplicar. Lo primero que tú debes hacer es entrar al link que te dejaré en las plataformas para que puedas ingresar al video de la clase. Luego debes ir completando la actividad en la misma guía. Recuerda que tenemos un PDF editable. Debes ir realizando las actividades y por último adjuntar o fotografiar la actividad completa y subirla a Classroom. Vamos con la primera actividad. Dice, marca 20 números primos que encuentres en la tabla. Si tú te puedes dar cuenta, hay 100 números. Entonces debes recordar la pregunta que vimos la clase pasada. ¿Ya? Por ejemplo, el 8. ¿El 8 es divisible por 1? Sí. ¿Es divisible por sí mismo? Sí. ¿Es divisible por otro número aparte del 1 y el 8? Sí. ¿Por cuál número? Por 2. ¿Hay otro número? Sí. El 4. Por ende, el 8 ¿es un número primo? No, es un número compuesto. Recuerda siempre hacerte esas preguntas. ¿Es divisible por 1? ¿Es divisible por sí mismo? Si es por 1 y por sí mismo, es un número primo. Si es divisible por 2, por más de 2 números, vendría a ser un número compuesto. Yo te estoy pidiendo que dentro de estos 100 números encuentres 20. ¿Ya? 20, no contando los que ya están marcados. Bueno, en la segunda actividad dice, encuentra los factores de cada uno de los múltiplos. Factores, por ejemplo, factores del 12, ¿cuáles pueden ser? Factores del 24, ¿cuáles pueden ser? Recuerda que los factores son los números que multiplicados entre sí te den 12. Bueno, luego dice, descompone los siguientes números como producto de factores primos. Descompone los siguientes números, o sea, separar estos dos números, pero en dos números primos, o sea que cada uno de los factores que tú encuentres sean primos, o sea, sean números que puedan ser divisibles por 1 y por sí mismo. Y debes encontrar 2. Hagamos el primero juntos. Por ejemplo, 35. ¿Qué número multiplicados entre sí te da 35? Tablas de multiplicar. En la tabla del 2 no se puede. Tabla del 3 no se puede. Tabla del 4 no se puede. Tabla del 5 sí, muy bien. ¿5 por cuánto? 5 por 7, muy bien. Encontramos dos factores, ¿cierto? Ahora las preguntas que nos debemos hacer es que si esos factores son primos o no. 5 por 1, ¿el 5 es divisible por 1? Sí. ¿Por 5? Sí. ¿Por otro número? No. Por ende el 5 es un número primo. El 7. ¿El 7 es divisible por 1? Sí. ¿Por 7? Sí. ¿Por otro número? No. ¿Por ende es un número primo? Sí. Encontramos dos factores primos. Eso es lo que deben hacer. Ahora, con el 34, 77 y 21. Luego dice,
Determina las siguientes afirmaciones si son verdaderas o son falsas y luego debes justificar las falsas, solo las falsas. En la número 5 debes clasificar todos estos números dependiendo si son primos o compuestos en los saquitos correspondientes, ¿ya? Recuerda, si son primos, solo divisibles por 1 y por sí mismo. Y si son por más de 2 números, vendrían a ser números compuestos. Y ahí los anotas dentro de los saquitos. Y por último, debes completar la tabla encontrando los posibles factores de cada número y escribiendo si el número es primo o compuesto. Por ejemplo, factores del 5. Tengo el 1 y el 5. Muy bien, el 5 es primo o compuesto, primo. Y escribo acá en la tabla, primo. Lo mismo con el 12 y con todos los demás números, ¿ya? Esta guía se centra principalmente en el repaso de números primos, factores, múltiplos. Bueno, niños, espero hayan comprendido y vayan repasando las tablas de multiplicar porque es lo principal para entender de mejor forma este contenido y se les sea más fácil realizar las actividades y el contenido que viene más adelante. Recuerda que comenzamos por lo más fácil y ahora vamos avanzando hacia lo más complejo. Esto no es lo más complejo, así que vayan repasando y completando las actividades. Y si tienen alguna duda, recuerden, pueden entrar a Google o también hacerme preguntas por el grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, nos vemos la próxima clase de matemáticas.